Hola, respetados organizadores del octavo Simposio Internacional de Educación, Formación Docente y Práctica Pedagógica en Contextos de Incertidumbres, 100 años Edgar Morin, humanista de la tierra patria. Reciban un cordial saludo también todos los participantes que en este momento me están escuchando y con esta ponencia que les traigo para el día de hoy, la educación de cara al 2022. Mi nombre es Carolizet Cuevas Mendoza, soy docente del Colegio Cabecera del Llano del municipio de Piedecuesta, Santander. Pues bien, ante los nuevos retos que ha impuesto la pandemia, el uso de mascarillas, el uso de gel, el uso de alcohol, bueno, en fin, tantos cambios en relaciones sociales, tantos cambios en educación, pues han hecho también que se generen cambios al interior de los seres humanos. Y como seres humanos no me refiero solamente al profesor que está vinculado al aula de clase, que tiene que estar pensando cómo dictarle la clase a los estudiantes que no tienen internet o cómo dictarle la clase al estudiante que no quiere estar detrás de una pantalla porque está interesado en realizar otro juego u otro tipo de actividades, o cómo llegarle con confianza al padre de familia para decirle que la educación virtual también es importante y también vale la pena desarrollarla y valorarla, ¿cierto? Que genera y que obliga a un proceso de construcción y de autonomía a los cuales los estudiantes no están dispuestos pues todavía por su edad o por su formación o por, bueno, ¿cierto? No solamente es el docente el que importa ahí, es también el cambio que hubo en las familias, el cambio entre las relaciones intrafamiliares, expuestas a un montón de situaciones como fracasos económicos, pérdidas de trabajo, la obligación de estar compartiendo un espacio que antes compartían con tan poco tiempo y que no se habían dado cuenta que habían tantas cosas de qué hablar o de pronto tantas cosas que no se querían decir y que generaron violencia intrafamiliar y que generaron un montón de situaciones difíciles, rompimientos de hogares y bueno, son familias que vienen de un proceso difícil de adaptación de esta situación de pandemia, con unos hijos que han sido chocados, difícil, con una difícil forma de relacionarse. No solamente los estudiantes de preescolar, que les tocó encerrarse, sino también el estudiante de 11 grado que esperaba de pronto hacer el año pasado la fiesta del prom para despedir a los estudiantes de un décimo de 2020 con, bueno, con todas las dificultades que se presentaron. No solamente es el docente, no solamente es el padre de familia, sino que también nos vamos a preocupar por los estudiantes. Pero no nos vamos a preocupar por cuánto aprendieron, por cuán valiosa pudo haber sido la virtualidad, por cuántos aportes pudieron generar tantos recursos tecnológicos, ¿cierto? ¿Cuántos celulares, cuántas tablets hubo que comprar? No, no nos vamos a preocupar en términos ni económicos ni en términos académicos. ¿Cuánto aprendió un estudiante? Es más importante que cómo se siente el estudiante. Yo creo que es ahí donde nos debemos detener. ¿Cuáles son las dilemas y las incertidumbres de los profesores? Muy seguramente pensar cuánto se dejó de enseñar el año pasado, cuántas competencias dejaron de desarrollarse, cuántos quedaron pendientes, cómo van a salir esos muchachitos, cómo van a coger el lápiz los niños que hicieron preescolar desde la casa, cómo, ¿cierto? Preguntarnos más bien cómo emocionalmente vamos a recibir a esos estudiantes, cómo el padre de familia está dispuesto a mantenerse vinculado en el proceso de formación que se dio cuenta, muy seguramente se tuvo que haber dado cuenta en estos casi 2 años de pandemia, lo difícil que es generar un proceso de aprendizaje en un estudiante que no está motivado a aprender o que está triste o que está estresado, preocupado por tantas razones que un niño o un joven pueda preguntarse, pueda preocuparse. Entonces, más allá de los problemas y de los dilemas académicos, nos debemos preocupar de cara al 2022 por las aulas de, que, que van a tener estudiantes con muchas situaciones emocionales a trabajar. Hay una frase que no es, con la que no estoy de acuerdo. Con los docentes decimos, somos psicólogos, enfermeros, no sé qué. Pero yo creo que más allá de creer que somos, es prepararnos de verdad para hacerlo.
No que tengamos que estudiar psicología, sociología, enfermería, no, pero sí para escuchar, para ser más empáticos, para tener la capacidad de, de generar aulas que no están solamente vinculadas a unas hileras y unas filas, esto, en un contexto físico, sino unas aulas llamativas, capaces de generar confianza en el estudiante que está llegando con muchos miedos y con muchas dificultades. Miedos porque sabe que gran parte de las tareas de pronto no las hizo él y que no aprendió y no sabe qué le va a decir el maestro. Miedos porque de pronto muchos se han dejado esto o han visto la muerte de cerca, han tenido que enfrentar la muerte familiar de sus padres, de su mamá, bueno, qué sé yo, de tantas personas que han tenido que ver morir. El miedo mismo a sentir que se puede contagiar y se puede morir, ¿cierto? Generar espacios donde no les podemos garantizar a los estudiantes que el aula de clase va a estar cero COVID, porque eso no va a pasar, pero que esperamos que, así como la rubéola, el sarampión y otras enfermedades han podido controlarse, esperamos que también el COVID se controle, sea controlado con las vacunas y bueno, con cuántas cosas la medicina pueda brindarnos, generarle al estudiante esa posibilidad de llegar a una aula de clase donde no va a ser juzgado en primera instancia como qué hizo o qué dejó de hacer, sino como un espacio, ese espacio del segundo hogar al cual puede retornar. Más allá de las medidas de contención sanitaria, los docentes debemos empezar a recibir en las clases a unos a estudiantes cuyas vivencias han sido muy diferentes para unos y para otros. Algunos han vivido la enfermedad en su propio cuerpo y otros han tenido que ver morir a sus familiares y otros han tenido que generar tantas situaciones difíciles que de pronto como docentes no las hemos vivido o que también las hemos vivido y las podemos comprender, pero entender que esto cambia al ser humano definitivamente y más aún a un niño, a un joven que ha tenido que enfrentarse de esa manera de frente. Entonces el aula de clase tiene que ser ese espacio generador de confianza. Es importante pues que, que para este nuevo reto el estudiante se pueda mantener motivado, pero ¿cómo el estudiante puede mantenerse motivado? Creo que la primera forma es que haya un docente motivado, un docente capaz de sentirse confiado de lo que está ofreciendo, más allá de los contenidos académicos, sino de las relaciones interpersonales, de la empatía, de la sonrisa, de la forma como le habla, como le mira, como mira al estudiante para que se sienta confiado también. O sea, si el docente es capaz de demostrar que está confiado, que está tranquilo, que emocionalmente es una persona feliz y lo puede transmitir, pues va a hacer que el estudiante y también el padre de familia se sienta confiado, tranquilo y feliz. Es muy importante que el docente eh, adopte esto como una de las tareas más importantes, porque es importante ayudar a que los estudiantes puedan regularse emocionalmente y que se sientan capacitados para seguir adelante. Hay que escuchar, hay que validar cada una de las experiencias individuales que los estudiantes se enfrentaron. Es un sentimiento o una emoción eh, que nunca podrá ser juzgada como equivocada, porque en últimas nadie puede valorar o juzgar las emociones de otros porque no podemos estar, si la empatía nos dice es estar en los zapatos del otro, no podemos estar en la piel del otro. Y definitivamente hay personas, hay momentos, hay situaciones que no nos permiten controlar lo que sentimos. Es necesario como docente que nos sintamos apoyados no solamente con nuestras familias, que son nuestro primer motor, sea cual sea la situación de nuestra familia después de la pandemia, ¿cierto? Que esa familia nos permita sentirnos vinculadas y fuertes, poderosas, pero también necesitamos contar con esa familia del par académico, con ese docente que tenemos al lado, con ese docente que no importa que no esté en nuestra misma área, no sea de nuestro mismo nivel, pero que nos brinde una sonrisa, que nos brinde una tranquilidad para mantenernos firmes, seguros, tranquilos, felices en nuestro ejercicio laboral. Que no sea esa relación del docente que mira al compañero y dice, ay, él ya está dictando tal tema y yo apenas voy en este otro y preocupar y que esa relación de docente sea de competencia, no,
sino que sea de un trabajo en equipo que le permita al docente generar esa tranquilidad en el aula de clase para sí mismo, para los padres de familia y para los estudiantes. Entender que los estudiantes esto no solamente necesitan vincularse con nuevos conocimientos, necesitan no ser juzgados, de pronto que tengan un choque traumático en la clase, decirles, pero si eso tuvo que haberlo aprendido, lleva 2 años para que lo hubiera aprendido, sino que el estudiante sienta que, bueno, no lo aprendió, se dificultaron por las diferentes formas como se dieron las clases, pero que va a ser el momento para aprenderlo, desarrollar esa competencia, desarrollar esa habilidad, construir ese concepto, ¿cierto? Que el estudiante pueda sentirse feliz, así como el docente se sienta feliz y lo proyecte el estudiante también, que haga un ejercicio de reflexión permanente donde él se autoevalúe y sea capaz de sentirse cómodo con el entorno que lo está acogiendo en el aula de clase y que después sea capaz de transferir esa tranquilidad y esa emocionalidad a cada uno de los diferentes espacios donde se encuentre, ya sea en su familia, con sus mascotas, con sus hermanos, con sus padres, con sus abuelos, pero que también con el medio ambiente, que sea capaz de sentirse vinculado, responsable, ¿cierto? De esa madre tierra que lo acoge, que le invita a que sea observador, que le invita a que mantenga esa capacidad de asombro. Y es que ahí es donde el docente debe ser capaz de llamar la atención del estudiante y mantener esa sorpresa vívida en los estudiantes. Que una pregunta generadora le permita al estudiante querer saber más. Olvidarse es imposible de lo que vivió, pero sí que sea capaz de ser resiliente y de superar todas estas situaciones que ha tenido que vivir a fuerza y que lo han hecho cambiar. El aula de clase tiene que transformarse, tiene que ser abierta, si bien es cierto, mantener de pronto el orden, la compostura en muchas cosas para muchos docentes es importante, pero también entender que hay otros estudiantes que se quedan en casa porque están enfermos. Si hemos podido adaptar la tecnología para llegar al aula de clase, si hemos podido usar clases virtuales, grabaciones por canales de YouTube, ¿por qué no mantener eso en el aula de clase? Es necesario que como docentes tengamos la mente abierta para generar nuevos procesos académicos, que la escuela se abra, que la escuela crezca. O sea, si el mundo globalizado y es, bueno, amplísimo, porque nosotros cerramos las aulas de clase a las 4 paredes del salón. Es importante que nosotros mantengamos un lenguaje capaz de generar un sentimiento de pertenencia, de arraigo, de identidad, pero que eso no nos limite a unos espacios cerrados. Es necesario que creemos aulas sensibles al trauma con entornos que proporcionen apoyo a todos los estudiantes, incluyendo los más vulnerables, los estudiantes con necesidades educativas especiales, pero también los estudiantes que por una u otra razón quedan en casa, los estudiantes que por una situación de salud no pueden vincularse físicamente al colegio, que los estudiantes que han sido golpeados por diferentes razones y emocionalmente se sienten débiles y se mantienen en casa, puedan sentirse y vincularse al colegio. Es importante que mantenga el aula de clase esa experiencia abierta. Yo abogo por las clases híbridas. eh, de pronto el docente que no se sienta a gusto con las clases híbridas, mantener la oportunidad de vincular al estudiante de forma asincrónica a través de canales de YouTube y poderle permitir a ese estudiante que se queda en casa esto ejercer su derecho a la educación y mantenerse vinculado a ese proceso académico. Es necesario que en lugar de
decir, vamos a cerrar ya con la presencialidad, los grupos de WhatsApp, vamos a cerrar toda esta recochita de la virtualidad y mirar las partes negativas, que nos abramos. Yo creo que es el momento de que las aulas de clase de cara al 2022 y en adelante sean aulas de clase no futurísticas, sino más presentes, más de hoy que cualquier otro día. Que nos vinculemos de verdad al mundo en el que estamos viviendo. No podemos seguir hablando de que el mundo es un espacio globalizado y el docente siga teniéndole miedo a la cámara o teniéndole miedo a, a ser escuchado de lo que dice, de lo que habla. ¿Qué tanto puede esconder un maestro si todo lo que hace lo hace muy bien en su aula de clase? Entonces, ¿por qué no hablar de aulas de clase integradoras, aulas de clase de apoyos emocionales para estos estudiantes que se encuentran ausentes de nuestros espacios físicos? Si uno no se siente bien físicamente como docente, pues pide una incapacidad, se queda en su casa recuperándose, porque el estudiante que no tiene la oportunidad de ir físicamente puede vincularse a través de la asincronía al aula de clase y a la institución, porque tiene que perder la explicación o perder lo que se hace en el trabajo de clase. Yo creo que es uno de los planteamientos que como docentes debemos hacernos. Debemos ser personas fuertes, emocionalmente hablando, personas capaces de ser flexibles eh, con el currículo, adaptativos al currículo y a las emociones de los estudiantes, empáticos, pero sobre todo de mente abierta. Y de verdad concentrarnos en la idea de que estamos en un mundo globalizado, capaces de generar esas aulas globalizadas a nuestros estudiantes. Podemos hablar de una presencialidad al 100% y olvidarnos de lo que pasó y dejar atrás toda esa virtualidad que nos torturó. Es momento de crecer como docentes y de mirar no al futuro, sino a este presente que ya se nos puso acá y que lo vivimos, ya lo hicimos, porque nos vamos a devolver. No es posible devolvernos y negarles a los docentes que, que quieren hacer cosas nuevas, negarles a los padres de familia que quieren estar vinculados. ¿Cómo es que enseña el maestro? A veces nos quejamos de que el padre de familia le enseñó de otra forma distinta y entonces lo confundió. Entonces, si el docente le da, le permite seguir dándole al padre de familia las grabaciones de las clases o le permite estar ahí en las clases de manera asincrónica, pues va a permitir que ese padre de familia interesado, vinculado al proceso académico de su hijo, pueda ser un apoyo para esa formación, para eh, ese crecimiento y ese fortalecimiento de las relaciones intrafamiliares inclusive. Es importante que pensemos en esa idea, que nos propongamos ser de verdad globalizados. Con esta idea y con esta mmm, postura les dejo cavilando muchos dilemas e incertidumbres de aquí en adelante. Esta es la bibliografía eh, y parte pues de lo recogido en diferentes encuestas que se le hicieron a varios grupos de docentes, tanto compañeros de trabajo como a docentes, compañeros de doctorado y a docentes de otras instituciones educativas. Que tengan ustedes un feliz resto de jornada, sigan disfrutando de este magno evento.